Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos. Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, sobrenatural. De la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre sobrenatural, sobrenatural. Oh, eres Dios. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, sobrenatural. De la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Eres Dios, sobrenatural. Tú eres Dios, Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural. De la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Tú eres Dios, sobrenatural. Tú eres Dios sobrenatural.
Así es, Señor. Nada es imposible para ti. Nada es imposible, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios en lo imposible, Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. A ti es toda la gloria, Señor, para siempre. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria y tuya es toda la gloria para siempre. Tuyo es todo el honor. Y Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no hay nadie, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no
tus milagros son. No hay nadie como tú, no lo hay. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no lo hay. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No, no hay nadie. Nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Amén. No hay nadie como nuestro Dios. Repite fuerte después de mí, dice así: venciste a la muerte, vida eterna me das fuerte. Tú me hiciste libre, eres vida y verdad. ¡Hey! Venciste a la muerte y vida eterna me das fuerte. Tú me hiciste libre, eres vida y verdad. Venció, venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Sí. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. No, él dijo que él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó
Nosotros leímos la palabra de Dios todos los días y si son parte de ese plan de lectura, están recibiendo todas las noches lo que corresponde al día siguiente. ¿Con qué fin? Para que toda la iglesia cada año lea la palabra de Dios. Y va a haber, aun cuando hemos hecho ese año, el año pasado y año antes de eso, hemos hecho varias veces como una iglesia, jamás hemos visto en ninguna parte de las escrituras la fecha de caducidad. Dice, esa es la escritura, y lo que es la promesa de Dios todavía es vigente por nosotros hoy. ¿Saben la razón que Dios siempre cumpla su promesa? Es porque Él es soberano. No es como nosotros. Yo les puedo decir, mira, voy a darles una promesa que en 2 semanas voy a estar haciendo X cosa. Pero fíjense, yo no tengo control de todo. Puede pasar algo fuera de mi control que me dice no es posible, me hace una cosa difícil de cumplir con mi palabra. Pero ¿sabe? Que con Dios nunca pasa. Porque Él sabe todo, es omnisciente. Entonces Él sabe lo que va a pasar mañana y en 15 días, y jamás nos da una promesa que no se puede cumplir. Dios está prometiendo, hace un compromiso con nosotros acerca de la sanidad. Y vamos nosotros a estar analizando las escrituras con eso, porque el Dios de la Biblia es el mismo Dios que tenemos en ese día. Dios sigue siendo igual. En 1 Pedro podemos nosotros ver un texto, y cada primer domingo del mes, ese también es una de las doctrinas que tenemos. De ahí hemos hablado de ese el viernes, en la Santa Cena. Celebramos la Santa Cena el primer domingo de cada mes para recordar y también prepararnos por el futuro. Y fíjense que enseguida, cuando es tiempo de comer el pan, yo hago referencia al texto en Isaías 53, pero también en 1 Pedro, ese texto, porque habla de la sanidad. Fíjense lo que dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que moramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y de verdad, muchos de nosotros agarramos y aplicamos el último parte de ese texto pensando que Dios quiere sanarme, ¿cuál es correcto? Pero fuera del contexto. Escúcheme lo que vamos a estar hablando, porque la sanidad divina es por la Biblia y en el contexto completo, siempre conectado con la salvación. El plan de Dios, y déjame solamente decirles, todo lo que hace Dios es con un fin. Déjenme preguntarles, estamos nosotros apenas por entrar en un tiempo navideño. ¿Por qué nació Cristo en un pesebre? Porque Dios tenía un plan para traer salvación a la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué vivía Cristo Jesús todos esos días de su vida ministrando? ¿Por qué? Porque Dios tenía plan de traer salvación a toda la humanidad. ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Otra vez podemos nosotros decir, porque todo lo que hace Dios es con un fin, porque Él no quiere que nadie pierda, sino que todos vengan a la salvación, al conocimiento de nuestro Salvador. Entonces, cuando entendemos eso, podemos ver el verso. ¿Y qué dice? Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. La salvación es algo que está hablando, y luego dice, por sus heridas ustedes han sido sanados. Estamos hablando de la física, estamos hablando de la sanidad divina en nuestro cuerpo, pero tiene un propósito de traer al mundo hacia la salvación. Vamos a estar analizando eso en unos momentos. Fíjanos en lo que dice en Hechos, capítulo 9, verso 32 en adelante. Ese hemos leído durante la semana. Y dice Pedro que estaba recorriendo toda la región. ¿Por qué estaba recorriendo toda la región?
Es porque quería vacaciones, estaba pasando y tomando fotos. Mira, qué lástima que no puede estar aquí disfrutando ese. No creo que, no. Yo creo que la razón Pedro estaba recorriendo toda la región es por cumplir con lo que Cristo le había dicho. Junto con los demás discípulos había escuchado: vaya y haga discípulos. Entonces Pedro estaba pasando de un lugar a otro. ¿Con qué? Con el propósito de evangelizar, de levantar la iglesia, de plantar salvación entre toda la nación. Y él dice que uno de ese momento, cuando estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ahí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. ¿Cómo puede encontrarse con una persona en cama? Vamos a estar hablando de eso en un momento, pero vamos nosotros a seguir. Y dice Eneas, le dijo Pedro: Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y Sarán lo vieron y ¿qué? Se convirtieron al Señor. Si seguimos leyendo, dice: había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ese se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y las otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieron del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró, volviéndose hacia la muerta. Dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Escucha lo que dice: la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. Entonces tenemos esa conexión siempre de la salvación junto con la sanidad divina. Vamos a estar analizando un poquito de esa. Pero lo que podemos nosotros ver es que Pedro está mostrando el propósito de las sanidades. Él está cumpliendo con su deber. Fíjense, yo conozco unos cristianos, unas personas en la iglesia, quien dice: yo quiero ser sano. Pero ¿por qué quieren ser sano? Es porque quieren ir y jugar fútbol. ¿Por qué quieren ser sano? Porque quieren hacer sus trabajos, y no digo que esas cosas son malas. Pero fíjense, el propósito que Dios tiene por todos nosotros dentro de la iglesia es cumplir la obra asignada. Es evangelismo, es hablarles de Cristo Jesús. Entonces, la razón que Él quiere sanarnos es también parte de su plan de traer salvación a toda la comunidad donde estamos. Él quiere que todos nuestros vecinos, colaboradores, compañeros de escuela, en todo lugar donde nos encontramos, que ellos escuchen la palabra de Dios. Es el plan de Dios. Entonces Él quiere sanarnos, no para que podamos nosotros correr más rápido y ganar en el campo de fútbol. Él quiere sanarnos para que podamos caminar y hablarles de Cristo Jesús. Necesitamos entender propósitos.
Con ese podemos entonces movernos adelante. Como en el día de Jesús, los milagros muestran que el poder de Dios no tiene límite. Y cuando nosotros caminamos con la sanidad, el testimonio da a otra persona ganas de también conocer a ese mismo Cristo Jesús. El poder, si es suficiente para sanarme en el cuerpo, es suficiente para hacer un milagro aún más grande, que es la salvación de la persona. Porque ese es una sanidad espiritual que mueve a una persona de la muerte hacia la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El propósito de todo lo que hace Dios es traer salvación al mundo. Es traer salvación al mundo. Pedro estaba viajando con ese propósito. No es por casualidad de que podemos hablar de gente como Pedro, quien caminando sobre las avenidas, su sombra puede sanar gente. Pero ¿por qué estaba caminando sobre la avenida? Cumpliendo la palabra de Dios. Cuando Pablo estaba evangelizando en diferentes partes, tanto fue el poder que pañuelo que salía de su presencia puede sanar gentes. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo con el deber y es para la gloria de Dios. Todo lo que encontramos es para levantar el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que entender eso. Pedro se encontró con una persona quien tenía fe. Ese Enes que dice, tenía 8 años en cama. Imagínense, 8 años en cama. ¿Qué estuviéramos nosotros si fuéramos nosotros en cama? ¿Dónde estuviéramos? Pues yo creo que habíamos gastado todo para buscar un buen médico, ¿verdad? Como en la historia de Jesús, que una mujer quien padecía de hemorragia, que estaba acercando atrás de Jesús, porque había sufrido por 12 años, dice. Y es interesante. Déjenme preguntarles, ¿no cree que Dios pudiera sanarle 12 años antes? ¿Pero por qué esperaba ese momento? Sus tiempos. O ese hombre a lo mejor había gastado mucho, como en la historia de esa mujer. Dice que había gastado todo en médicos sin ser mejor. Pero pensaba, si solamente tocaba a Jesús, tenía fe. Entonces a lo mejor ese hombre, quien estaba 8 años en cama, no creo yo que Pedro estaba buscando y moviendo de casa en casa y tocando a todos los enfermos quien no podía salir de la casa. No, ese hombre, como antes, cuando su amigo llegaba, porque cuando estamos nosotros con una enfermedad, llega toda noticia de los buenos y de los malos. Que prueba esa, que prueba la otra. Y si estamos enfermos, tratamos de todo y hasta de la locura. Una mezcla de esa hierba con ese y pues tratamos. En 8 años yo me imagino que había tratado y probado todo. Y llegaba un día un amigo que dice, mira, Pedro viene. Pedro, ¿quién es Pedro? Mira, está predicando la palabra de Dios y en todo parte gente sanada. Entonces, ¿por qué no vayas? Es mucho trabajo, porque no tenía las avenidas no fueran de pavimento, no tenía su silla de ruedas. Tenía que depender de otro para cargarle y llegar al lugar. Y en ese momento Pedro, notándole, porque había atrevido a salir de su casa y está allá enfrente de él. Y Pedro dice, el Señor Jesucristo te sane, levántate. ¿Qué pasó? Se levantó. Pero ¿por qué esperaba hasta ese momento? Yo les propongo, es porque tenía que saber toda la comunidad de su enfermedad. Porque Dios tiene un propósito, no solamente la sanidad de una persona, sino la salvación de la comunidad. Es el paso, porque él mismo pudiera ser
si fuera la voluntad de Dios para sanarle, ¿por qué no el primer día? En vez de padecer por 8 años, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, cuando nosotros no nos sentimos muy bien, decimos, Señor, sáname ahorita? Y, ¿por qué todavía me siento así? Yo puedo imaginar a ese pobrecito amigo, hermano, en 8 años, todos los días, Señor, por favor, y, día tras día. ¿Y cuántos de nosotros perdimos la esperanza? ¿Por qué? Porque es algo. Me quedo en cama. Pero no, ese hombre salió de su cama para ir con sus amigos a estar en el lugar donde estaba Pedro. Porque quién sabe si hoy no es el momento. ¿Y sabe qué fue el momento? El momento correcto, porque no solamente para sanarle a él, pero en 8 años toda la comunidad estaba enterrada de lo que él estaba padeciendo. Y al verle caminar saliendo del lugar, todos se convirtieron. Déjeme dar una historia personal. Eventos de la familia. Hace unos años, cuando tenía como 17 años, mi hermano sufrió un choque en un moto, cual fuera de solamente fracturar unos huesos de sus brazos, etcétera, también su columna. Y ese se quedó paralítico. Y unos días después estaba en un hospital especialista de IESA para establecerle en la vida, enseñarle también cómo hacer las cosas desde una silla de ruedas. Y yo entendía un poquito de IESA, de que la sanidad es por la salvación. Entonces, yo fui al hospital después de, escúcheme bien, después de tratar de convencerle a Dios de mi plan. ¿Cuántos de nosotros tenemos plan a veces que tratamos de convencerle a Dios que es correcto? Yo le había dicho a Dios, mira, ese es un plan perfecto. Sanando a mi hermano, luego va a pasar eso. Él va a convertirse en un gran predicador. Él va a estar viviendo en una vida ejemplar. Va a llevar salvación a la comunidad, a su escuela, todas esas cosas. Entrando con mucha fe por todas las oraciones. Estaba yo bien convencido. El problema es que Dios no. Entraba poniendo manos sobre mi hermano, oraba y luego nada. Entonces salí de ese lugar frustrado, quejándome de Dios y no entendía. Tanto fue el impacto que años después estábamos haciendo una campaña de evangelismo y unos de ustedes habían escuchado de ese, pero les digo otra vez por los nuevos, que el Señor me habló acerca de una persona orar para su sanidad. Es que estaba predicando en una campaña en coche de fútbol y entró ese joven de 20 y tantos años, cargado por su papá, porque es paralítico. Jamás en su vida había caminado. Y cuando le vi entrando a un lado, cargado por su papá y puesto por su papá cuidadosamente en una silla, el Señor me habló y me dijo, a terminar la predicación, ora por él. Y lo que dije al Señor es así: no. He probado ese no funciona. Si no puede sanar a mi hermano, ¿cómo puedo yo en frente de todos esos orar por la sanidad de eso? Y estaba yo predicando del poder de Dios, que Dios puede hacer cualquier cosa, mientras en mi mente estaba discutiendo con Dios diciendo que no voy a hacer eso. No.
A terminar la predicación, invité a todos los quienes quieren recibir su sanidad a pasar a frente. Y yo con intención dije a frente. ¿Por qué? Porque sabía que un paralítico no puede caminar a frente. Pero a mi asombro, decir eso, pedir eso, el papá se levantó agarrando otra silla, la traía a frente, luego regresó por su hijo, recogiendo a su hijo Beto, poniendo en la silla y fue al extremo, a ese lado de la plataforma, de la tarima que teníamos puesto por el evento. Entonces, bajando de la tarima, después de la predicación, comencé a orar a ese lado, porque no quería orar con él. No quería. Y las oraciones fue de mucha fe a ese lado. Porque ellos tenían problemas como dolor de la cabeza. Tenía problemas que una mujer me dice, mira pastor, ora, porque en casa tengo un matrimonio, un marido quien siempre es borracho y yo no sé qué violencia voy a encontrar. Pues tenía mucha fe orando por eso, tanta fe que oraba mucho, esperando la salida de las personas mientras oraba. Y también esperando que ese joven iba a llegar a la desesperación y salir. Pero no, por fin llegaba a ese lado. Había orado a veces 5 minutos con una persona quien sufría de dolor de la cabeza, pero con ese no tenía tanta fe y no quería infectarle. Entonces no oraba nada. Solamente extendí la mano y le dije, ¿por qué no te levantes? Así. Esperaba una respuesta, es porque mis piernas no funcionan. Esperaba una respuesta lógica y razonable, pero me sorprendió cuando se levantó por la primera vez en su vida. Estaba yo más sorprendido que él. De verdad. Entonces, yo estaba quejándome a Dios. ¿Por qué con él? Sí, y con mi hermano, no. Estaba con esta. Yo he visto con mis ojos los milagros. Yo entiendo que Dios hace milagros. Pero déjame otra vez explicar que yo no soy omnisciente para entender lo que va a pasar mañana y pasado mañana. Ahorita, regresando en tiempo a la vida de mi hermano, en ese tiempo estaba metido en momentos muy difíciles, estaba vendiendo drogas, estaba en una vida descarriada, desviada del Señor. Entonces, si en ese mismo momento el Señor le había sanado, a lo mejor iba a terminar aún peor muerto. Pero en el gran amor del Señor le puso en una cama y dice, quédate. Y por 20 años mi hermano en una cama estaba postrado, estaba ya quejándose, enojado con Dios por su vida. Cuando después de 20 años se convirtió y está sirviendo al Señor. Ni está pidiendo por su sanidad. Pero en esas semanas, en ese año, he regresado a orar día tras día. Señor, está sirviéndote. Él sí puede predicar. Ahorita tiempos ha cambiado. A lo mejor hace tantos años no fue posible para traer la salvación, porque su propósito de sanar a ese hombre, luego de levantar a esa mujer, fue con el propósito de traer salvación. Y aun cuando podemos nosotros imaginar una cosa, Dios sabe mejor. Esa es la razón que oramos con persistencia. Que aun si el Señor no me sane en ese momento, mañana puede ser que está sanándome. Porque no sabemos los tiempos perfectos. Cuando otra persona, cuando la comunidad completa va a conocer a nuestro Señor. Porque esa es la sanidad más impresionante, la sanidad espiritual.
Podemos nosotros hablar de ese amigo, ese hermano, pero lo que muestra es el amor de Dios. La sanidad divina siempre muestra el amor de Dios. Muestra el amor hacia el enfermo, pero también muestra el amor hacia la ciudad, hacia la comunidad. Dios quiere que esas cosas conjuntan para que lleve la salvación a ellos. Hay tiempos en nuestra vida, claro, que somos sanados al instante, pero también momentos en cuando no. Tenemos que confiar. Pero una cosa que estoy seguro es que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos cumpliendo la obra de Dios, cuando estamos evangelizando, cuando estamos trabajando, entonces siempre podemos confiar. ¿Sabe que yo tengo en ese momento unos 33 años predicando? Yo a veces predico entre 7 y 10 veces por semana. En 33 años he faltado solamente una predicación por enfermedad. Una. Y luego descubrí algo. Ese fue en el principio. Mi esposa me dice, quédate aquí, estás bien enfermo. Nadie quiere verte así, no quiere contagiar a las personas. Entonces me quedaba en cama, sufriendo enfermo. Pero luego pensaba, pues ¿por qué? Yo puedo subir y cuando llego a predicar, llego a compartir la palabra de Dios, llega un momento de la unción y de repente, y ahorita mi esposa dice, pues tiene la gripa, estás vomitando y todo, y ¿cómo puede predicar? Pues va a ser el único momento en todo el día en que me siento bien. Termino las predicaciones y luego otra vez estoy enfermo y regreso a casa y tiene que correr. Pero yo sé una cosa, cuando uno está trabajando en la obra de Dios, la sanidad divina es práctica, es siempre. Podemos nosotros confiar. Dios ama y sabe todo. Si Dios nos sane hoy, confiamos que luego va a sanar más. ¿Sabe que Dios, incluso en el día de Jesús, no sanaba a toda la persona? Porque sabe la comunidad. Fíjense lo que dice en Mateo 12 y verso 39. Dice, Jesús les contestó, esta generación malvada. Está hablando de su cultura, a esa comunidad. Y dice, estas personas malvadas piden un señal milagroso. Jesús sane eso, haz eso. Y en ese mismo capítulo había hecho 2 milagros. Y ellos no fueron convencidos. El propósito fue para convencerles, ¿verdad? Y dice, ellos están pidiendo, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Hay momentos en cuando dice Jesús, no porque no nos ama, porque no es el tiempo. No va a provocar, no va a hacer el trabajo necesario, porque Él busca y hace todo para la salvación de las almas. También cuando ese Tabita o Dorcas fue sanada, encontramos lo mismo. Pero en esa habla otra cosa. Habla de autoridad. Fíjense, hermanos, necesitamos entender, hay 2 niveles de sanidad. Sanidad divina. Una es en tiempo de evangelización y el otro es dentro de la iglesia. Entonces no era creyente, pero su sanidad le convirtió junto con toda la comunidad. Mientras Tabita o Dorcas era parte de la iglesia, y entonces es diferente el momento, porque los dos hablan de autoridad. Cuando Jesús estaba a punto de enviar a sus discípulos a hacer otros discípulos, Él les dice en Mateo 28, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo tengo autoridad y estoy enviándoles a ustedes con la autoridad. Cuando salimos a evangelizar, somos la autoridad. Tenemos la autoridad. Porque tenemos la palabra de Dios, somos creyentes entre otros no creyentes.
Y si ellos se presentan y dicen, pues yo tengo esa enfermedad, aprovechan, hermanos, porque tienen la autoridad en el evangelismo. Pon manos sobre esa. Yo conozco unos creyentes que siempre en sus bolsas llevan aceite y dicen, mira, ¿me permite orar? Voy a poner aceite. Y gente son sanadas y siempre salva. ¿Quién puede ser sanada en un momento y luego decir, no, pero yo no creo en Dios? Si la persona estaba sufriendo y de repente ya está sanado, va a decir, yo también quiero conocer a ese Dios. Tenemos un bebé que no es parte de la iglesia, pero está conectado porque sus hermanos vienen al ministerio de niños infantil con Mayra. El bebé tiene 13 meses, un poquito más de un año, según lo que entiendo yo. Ecor. Y esa está sufriendo de una enfermedad que los doctores, los médicos dicen que a lo mejor no va a sobrevivir 2 años más. Un problema con los pulmones. Le dije a Mayra, mira, Mayra, que entres, porque está viviendo, no es parte de la iglesia su mamá, no es parte de la iglesia su abuela. Entra y ora. ¿Por qué? Para que ese bebé llegue a conocer. Sí, claro, en el día, en el futuro queremos esa. Pero la salvación que puede venir a su mamá, a su abuela, a los vecinos, por el testimonio de lo que Dios está haciendo. Seguimos orando por él. Pero tenemos el otro lado de la autoridad dentro de la iglesia. Esa es la razón que Santiago, hablando de enfermedades, en Santiago 5, verso 14 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y la ungen con aceite y en el nombre del Señor. Está diciendo, dentro de la iglesia todavía es asunto de autoridad. Jesús había establecido autoridad, entonces invita a esa autoridad para orar y ese va a pasar. Es la sanidad dentro de la iglesia. Esa es la razón que en el caso con Tabita o Dorcas, ellos dicen, mira, aquí estamos como la iglesia, acá está Pedro en la cabeza ahorita, invitamos a él venir porque él es la autoridad sobre la iglesia. ¿Sí? No es porque un creyente no puede orar por el otro, pero es dentro de la iglesia. Entonces dentro de la iglesia invitamos al liderazgo porque Dios había establecido el liderazgo. No es porque tiene mayor unción, mayor poder, es por simplemente estar bajo la cobertura, bajo el abrigo de Dios. En nuestra vida, en la iglesia, yo soy el pastor de ese lugar, esa iglesia. Y yo tengo que quedarme bajo la autoridad. También, como el centurión dice, es un hombre con autoridad, pero también bajo autoridad. Necesito mantenerme en mi lugar bajo autoridad que Cristo está sobre. Y luego me da autoridad para orar por otros. Eso es lo que está diciendo. Es asunto de la autoridad. Pero ¿para qué quiere Dios sanar a nosotros? ¿Para que podamos nosotros correr más rápido? Tenemos que tomar en serio ese. Porque si solamente es para que tengamos una vida más fácil, no tampoco es razón. A lo mejor a través de la enfermedad podemos evangelizar más. Yo conozco unos cristianos quienes están evangelizando a todo médico que está visitando porque están enfermos. Y luego en el momento en cuando Dios le sane, todos los médicos van a estar asombrados. Hay momentos, el tiempo de Dios necesitamos depender, pero no sabemos. A veces es hoy, y a veces es mañana, y a veces en 10 años. O en el caso de ese amigo fue de 8 años después. Pero Dios sí tenía. Y cuando Tabita cayó enfermita, pudiera decir, mira, en ese momento, pero no, incluso hasta la muerte.
Pero el tiempo de Dios todavía permanece. Estamos así. La sanidad de Dorcas también resultó en la salvación de muchos de la ciudad. Ese es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el plan de Cristo es que todos nosotros somos obreros. Somos obreros en el campo. No estamos sanados solamente para disfrutar la vida. No podemos hacer un plan de vida solamente basado en nuestra salud. No, el plan de vida enfermo y también en lo bueno. Es lo mismo cuando estamos en una boda. ¿Cuántos han escuchado esa? Que dice, por bueno o malo, enfermedad y sanidad. Pues en todo momento estamos comprometidos. Como cristianos vamos a estar evangelizando en todo lugar. Y si la enfermedad nos limite, entonces ¿qué va a pasar? Dios va a sanarnos. Por su gloria. Por su gloria. Fíjense, Jesús sana hoy. En Mateo capítulo 9, voy a terminar con un texto aquí. Mateo capítulo 9 y verso 35 dice: Jesús recorría todos los pueblos. Suena como Pedro, ¿verdad? Estaba recorriendo. No estaba de vacación, estaba recorriendo. Y otra vez dice: enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense que está conectado en el mismo verso, porque ese es algo bíblico lo que estoy presentando. Anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad. Están juntos. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Él acaba de sanar muchos después de predicarles las buenas nuevas. Y dice: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídenle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Está conectado enviar obreros y la sanidad. Jesús estaba diciéndoles de la palabra de Dios, estaba sanándoles y dice: ora por más obreros. Entonces, esa es la perspectiva que quiero darles. Que la primera decisión no es si queremos ser sanos o no, sino si queremos ser obreros. Como un obrero tiene que capacitarse. Un obrero está estudiando la palabra de Dios. Un obrero está orando. Un obrero está cumpliendo con sus deberes. Y si la enfermedad nos estorba, entonces ¿qué tiene que pasar? Tiene que sanarnos. Pero es con la condición. Y cuando yo dentro de la iglesia digo: ¿cuántos enfermos son? ¿Quién quiere ser sanado? Entonces esa es una respuesta. Cuando digo afirmativa, yo quiero ser sano, no es para que corro en el deporte de cualquier fútbol y básquet o cualquier cosa. No es esa. Yo quiero ser sano. ¿Por qué? Porque quiero responder. Estoy escuchando que estamos rogando por más obreros. La sanidad es por los obreros, los quienes van a estar testificando, evangelizando. La sanidad son por los obreros cuando salen para evangelizar y encuentran con uno enfermo. Se encuentra con uno quien estaba en cama por 8 años. La sanidad es una herramienta de la salvación y todavía es vigente hoy. ¿Por qué? Porque Dios todavía quiere salvar a todos. Todavía tiene el mismo corazón. No quiere que nadie pierda. Que no todos, sino que todos lleguen a la salvación, al arrepentimiento. Entonces, con esta, ¿cómo va a ser? Yo había dicho desde el viernes pasado que vamos a estar hablando de la sanidad. Y yo creo con todo mi corazón que aquí tenemos unos quienes quieren entrar en la cosecha. Regresando a la historia de ese joven
en la campaña, cuando estaba predicando y no quería orar por él. Recuerda ese joven, se llama Beto. Unos meses después de esa campaña, recibí invitación del pastor de aquel lugar para regresar y predicar en la iglesia. Y mientras estaba casi por llegar a la iglesia, me encontré con Beto caminando. Yo le dije, bajando la ventana de mi camioneta, le dije, Beto, súbete, te traigo a la iglesia. ¿Y sabes lo que me dijo? No, pastor, yo estoy caminando ahorita como testimonio frente de toda la comunidad que Dios sí sane. Y me impactó. La razón que Dios le sanaba fue para que sea un obrero. Un obrero. Inclina tu rostro conmigo, por favor.